Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17. U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general. A continuación recordemos los cambios publicados en la revista de la Atalaya, edición de estudio del 15 de julio de 2013 con relación a quién es el esclavo fiel y discreto y otros temas relacionados. 1. ¿Qué marcará el comienzo de la gran tribulación? Página 4, párrafo 6. Cuando las Naciones Unidas, la cosa repugnante de la actualidad, atacará a la cristiandad, considerada santa por los supuestos cristianos, y al resto de Babilonia la Grande. Será este ataque, también descrito en Apocalipsis 17, 16, 18, que dará comienzo a la gran tribulación. 2. ¿Cuándo será que, aparentemente, el último de los 144.000 recibirá la recompensa celestial? Página 5 párrafo 8 y página 8 nota adicional par. 8. 2. Uno de los eventos mencionados en estos versículos es la reunión de los elegidos Mateo 24, 31. Por lo tanto, parece, todos los ungidos que al final de la parte inicial de la gran tribulación todavía estarán en la tierra serán llevados al cielo en algún momento antes del estallido de la guerra de Armagedón. Esto corrige lo que se dijo sobre el tema en el artículo Preguntas de los lectores en la Atalaya del 15 de agosto de 1990, páginas 30, 31. 3. El juicio de Jesús sobre las ovejas y las cabras. ¿Cuándo? Página 6 párrafo 13. Jesús juzgará a todas las naciones, determinando quiénes son las ovejas y quiénes son las cabras, cuando venga durante la gran tribulación. Entonces, en el Armagedón, el punto culminante de la gran tribulación, las cabras serán cortadas para siempre, o destruidas. Con nuestra predicación ayudará a las personas a ver la importancia de aceptar el mensaje o rechazarlo. Hasta que comience la gran tribulación, están a tiempo de cambiar y seguir el camino estrecho que conduce a la vida. Mateo 7, 13, 14. 4. La llegada o venida de Jesús. ¿Cuándo? Página 8 párrafo 18. Por lo tanto, es razonable concluir que incluso la llegada de Jesús para constituir al esclavo fiel sobre todas sus posesiones, mencionado en Mateo 24, 46, 47, coincide con su futuro que vendrá durante la gran tribulación. Página 6 párrafo 18. Como ya se mencionó, el término traducido llegando en Mateo 24, 46 es una forma del mismo verbo griego como venir, vendrá y viene mencionado en Mateo 24, 30, 42, 44. De hecho, un examen de la profecía de Jesús como un todo indica que las 8 referencias a su venida se refieren al tiempo futuro del juicio durante la gran tribulación. 5. ¿En qué período Jesús inspeccionó el templo espiritual? Página 11 párrafo 6 y ver nota adicional en la página 14. En 1914, Jesús comenzó a inspeccionar el templo espiritual. Este trabajo de inspección y purificación abarcó un período de tiempo que fue desde 1914 hasta el comienzo de 1919. Esto representa un cambio en nuestro entendimiento. Hasta ahora, pensamos que la inspección de Jesús ocurrió solamente en 1918 y en 1919 escogió a su esclavo. La inspección solamente duró un año, el de 1918. 6. ¿Cuándo y por qué los falsos cristianos crujirán los dientes? Página 13 párrafo 14 y página 14 nota adicional número 5. Esto cambia nuestra comprensión de Mateo 13, 42. Anteriormente, nuestras publicaciones indicaron que los cristianos de imitación llanto y rechinar los dientes durante décadas lamentando el hecho de que los hijos del reino exponen por lo que son, hijos del mal Mateo 13, 38.
Sin embargo, se debe notar que la imagen del rechinamiento de los dientes está asociada con la destrucción. Salmos 112, 10. 7. ¿Cuándo y dónde brillarán los justos? Mateo 13, 43. Página 13, 14, párrafo 16, 17 y nota adicional número 6. ¿Cuándo y dónde sucederá esto? El cumplimiento de estas palabras aún no ha tenido lugar. Jesús no predijo algo que está sucediendo ahora en la tierra, sino un acontecimiento futuro que tendrá lugar en el cielo. Número 6, párrafo 16. Daniel 12, 3 dice que los que tienen una visión, los ungidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Mientras estén en la tierra, lo hacen llevando a cabo el trabajo de predicación. Sin embargo, Mateo 13, 43 se refiere al tiempo en que brillarán en el reino celestial. Previamente pensábamos erradamente que estos pasajes bíblicos se referían a la misma actividad que a la predicación. Vemos dos razones que nos llevan a esta conclusión. El primero está relacionado con el cuándo. Jesús dijo en ese momento los justos brillarán. La expresión en ese momento evidentemente se refiere a lo que Jesús acaba de describir, a saber, tirar la cizaña en el horno ardiente. Como esto sucederá en la parte final de la gran tribulación, incluso los ungidos tendrán que brillar intensamente en ese tiempo futuro. La segunda razón está vinculada a la dónde. Jesús dijo que los justos brillarán en el reino. ¿Qué significa esto? Todos los fieles ungidos que todavía estarán en la tierra después de la fase inicial de la gran tribulación ya habrán recibido el sello final. Por lo tanto, como lo indica la profecía de Jesús con respecto a la gran tribulación, se reunirán en el cielo. Mateo 24, 31. Será ahí que va a brillar, en el reino de su Padre, y poco después de la batalla de Armagedón participará en las bodas del Cordero como una novia radiante de Jesús. Apocalipsis 19, 6, 9. 8. ¿Cuándo se cumple la parábola del esclavo fiel y discreto? Página 21, párrafos 6 y 7 y nota adicional. Hablando de lo que sucedería durante la gran tribulación, afirmó que los seres humanos habrían visto al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Luego, exhortando a aquellos que habrían vivido durante los últimos días a estar en guardia, dijo: no saben en qué día vendrá su Señor. En una hora que no pensáis, el Hijo del Hombre. La segunda venida de Cristo, texto griego expresa en diversas formas del verbo erkomai y es diferente de su presencia, parusía en griego. Su presencia invisible comienza antes de venir a ejecutar el juicio. Fue en este contexto, cuando habló de los eventos que tendrían lugar en los últimos días, que Jesús habló la parábola del esclavo fiel. Entonces, podemos concluir que comenzó a cumplirse solo después de que los últimos días habían comenzado en 1914. Reflexionemos por un momento sobre la pregunta de Jesús: ¿quién es realmente el esclavo fiel y discreto? En el primer siglo no había razón para hacer tal pregunta. Como vimos en el artículo anterior, los apóstoles podían realizar milagros e incluso transmitir dones milagrosos para demostrar que tenían apoyo divino. Hechos 5:12. Por lo tanto, no era necesario preguntar quién había sido realmente comisionado por Cristo para dirigir la congregación. En 1914, sin embargo, la situación era muy diferente. Ese año comenzó la época de la cosecha. El tiempo finalmente había llegado para separar el trigo de la cizaña. Mateo 13, 36, 43. Una pregunta muy importante surgió: ¿cómo reconocer el grano, es decir, los cristianos ungidos, entre tantos cristianos falsos que afirmaban ser los verdaderos seguidores de Jesús? La parábola del esclavo fiel respondió a esta pregunta. Los seguidores ungidos de Cristo serían espiritualmente bien alimentados. 9. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Página 22, párrafo 10. El esclavo está formado por un pequeño grupo de hermanos ungidos que participan directamente en la preparación y distribución de alimentos espirituales durante la presencia de Cristo. En los últimos días, estos hermanos ungidos han servido juntos en la sede mundial. En las últimas décadas, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová ha estado entrenando al esclavo. Debe notarse, sin embargo, que aunque este último se compone de varias personas, en la parábola se habla de un solo esclavo. Por lo tanto, las decisiones del cuerpo gobernante se toman de manera conjunta por mayoría de votos. 10. ¿Quiénes son los domésticos? Página 23, párrafo 13. En resumen, los domésticos son los que se alimentan del esclavo. Al comienzo de los últimos días, los domésticos estaban todos grasientos.
Más tarde, sin embargo, incluso la grande muchedumbre de las otras ovejas se convirtió en parte de los domésticos. En la actualidad, las otras ovejas representan la abrumadora mayoría del único rebaño dirigido por Cristo. Juan 10:16. Ambos grupos se benefician de la misma comida espiritual dispensada en el momento apropiado por el esclavo fiel. ¿Qué hay entonces, de los miembros del cuerpo gobernante, que hoy constituyen el esclavo fiel y discreto? Incluso estos hermanos necesitan ser alimentados espiritualmente. Es por esta razón que reconocen con humildad que, considerados individualmente, son domésticos como todos los demás seguidores verdaderos de Jesús. 11. ¿Acaso Jesús pronosticó que en los últimos días habría una clase del esclavo malo? Mateo 24, 48, 51. Página 24 recuadro. La respuesta es no. Es que algunos individuos han manifestado un espíritu similar al del esclavo malo de él descrito. Son aquellos que llamaremos apóstatas, ya sea que pertenezcan a los ungidos o a la grande muchedumbre. Apocalipsis 7, 9. Sin embargo, estos no forman una clase. Jesús no dijo que él constituiría un esclavo malo. Sus palabras, en realidad, son una advertencia para el esclavo fiel y discreto. Debe notarse que Jesús comenzó con las palabras si alguna vez. Según un estudioso, la construcción en el texto griego indica que esto es, de hecho, una hipótesis. En la práctica, Jesús estaba diciendo si alguna vez el esclavo fiel y discreto decidiera maltratar a sus compañeros esclavos de esta manera, esto es lo que el Señor le hará a su llegada. El esclavo fiel y discreto compuesto, sin embargo, ha continuado vigilando y proporcionando alimento espiritual nutritivo y cambiantes como estos que estoy enumerando en este video. 12. ¿Cuándo Jesús constituye el esclavo fiel sobre todas sus posesiones? Párrafos 24 y 25, 15 al 19. Cuando Jesús venga a juicio durante la gran tribulación, Jesús encontrará al leal esclavo fiel que ha estado comprometido a distribuir alimento espiritual cambiante a los domésticos en el momento apropiado. Entonces aquellos que forman el esclavo compuesto recibirán esta segunda nominación cuando reciban la recompensa celestial y reine con Cristo. Junto con el resto de los 144.000 compartirán la gran autoridad de Cristo en el cielo. Para concluir mi reflexión es la siguiente. ¿Acaso cuando Jesús vuelva, realmente él encontrará que su esclavo ha sido fiel y discreto, es decir, se ha mantenido fiel y discreto suministrando alimento espiritual falso que se han tenido que descartar a partir de 1914, cuando se dio inicio al reino, en especial cuando en 1929 el juez Rutherford decidió descartar todos los libros de los estudios en las escrituras del pastor Russell porque sus alimentos espirituales en estos 6 tomos de Russell no contenían la verdad? En 1942, después de morir y el juez Rutherford en ese año, el esclavo de turno decidió también hacer lo mismo de lo que hizo el juez Rutherford con los libros de Russell. Al iniciar la presidencia del señor Nathan Knorr en 1942, el esclavo decidió echar a la basura todos los alimentos espirituales suministrados durante la presidencia del juez Rutherford. Se trató de toda la colección del arco iris del juez Rutherford que lo componían 26 libros, y más de 80 folletos. Cuando se entró en el siglo XXI, el esclavo fiel y discreto de turno en ese momento tuvo que echar a la basura todos los libros publicados por la sociedad Watchtower durante 1942 hasta 1988 porque no contenían la verdad bíblica. Todos esos libros de esos largos años centraban la idea que el Armagedón ocurriría dentro del siglo XX, específicamente para 1975 o a más tardar para 1994, y por ende las profecías del libro Apocalipsis y Ezequiel se cumplirían todas en el siglo XX y que para el siglo XXI ya estaríamos en el milenio. Estamos en el siglo XXI y el Armagedón hasta ahora no ha llegado. Han pasado más de 17 años desde que se inició en siglo XXI y todo sigue igual. El esclavo ha seguido con su misma conducta del pasado, descartando sus propias doctrinas porque no eran la verdad. En el 2012, 2013, 2014 y 2015 se emprendió con otra purga de sus propias doctrinas porque no contenían en absoluto la verdad bíblica. Parte de este descarte es la del mismo esclavo fiel y discreto y quien es el que acabamos de ver en este video que hemos enumerado y que aparecen en la atalaya de estudio del 15 de julio de 2013. Entonces, queridos amigos testigos de Jehová y público en general pensante y nada idiotas que me están escuchando,
Díganme ustedes, ¿realmente creen ustedes que el esclavo estuvo fiel y discreto después de su primera nominación en 1919, dando puro alimento espiritual chatarra falso con fecha de expiración? ¿Realmente Jesús hallará a su esclavo como fiel y discreto cuando él vuelva en el futuro, cuando vemos que este esclavo mentiroso se ha pasado desde 1919 a la fecha suministrando puro alimento espiritual falso que se ha tenido que reemplazar por otros alimentos espirituales totalmente diferentes como nueva verdad? Es obvio, que cuando Jesús vuelva, en vez de hacerles la segunda nominaciones de sus bienes en la tierra, los castigará severamente por haberse convertido en el esclavo malo. Medite bien en esto, queridos amigos. Muchas gracias por escucharme.